La verdadera historia de Colombia no la conocemos y esta es la que queremos contar. Hoy les quiero presentar mi libro Revolución, los dueños de la guerra. Es una investigación que nos tomó alrededor de 4 años. Acudimos a investigadores sociales, investigadores históricos, a todos aquellos científicos que han tratado de desentrañar la realidad de Colombia. En esta investigación nos dedicamos a estudiar lo que hemos denominado los fenómenos de la guerra. Cuando pensamos en los fenómenos de la guerra, normalmente pensamos en la guerrilla, en los paramilitares, en el secuestro y en la extorsión, y resulta que no, son muchos más que estos. La usurpación, la pobreza, el campesinado, los terratenientes, las fuerzas militares, la guerrilla, el paramilitarismo, los esmeralderos, las drogas, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, los raspachines, las mulas, el lavado de dinero, la dependencia, intereses extranjeros, empresas multinacionales, tecnologías de guerra, tráfico de armas, secuestro, extorsión, boleteo, vacuna, violaciones de derechos humanos, niños y mujeres en la guerra, afectación de minorías étnicas, ONGs, inseguridad rural, desplazamiento, corrupción, impunidad, bandas criminales, delincuencia común, concentración de la riqueza, propiedad y uso de la tierra, explotación concurrente de recursos naturales, destrucción de recursos naturales estratégicos. Este primer mapa es el mapa de las áreas protegidas y las reservas forestales. Es el mapa más importante de Colombia. Este es el país que deberíamos proteger. Tenemos el 60% de los páramos del mundo. Somos el primer país con biodiversidad y el segundo país más rico en agua. En el mapa de conflicto de uso de la tierra vemos cómo empezamos a maltratar nuestro territorio, las zonas subutilizadas y las zonas sobreutilizadas. En este mapa de conflicto por el uso de la tierra vemos qué hacemos con nuestro territorio. El 67% del territorio tiene un uso inadecuado. Esto lo podemos comparar con el país ideal que deberíamos proteger. Aquí tenemos el mapa de los resguardos indígenas y lo comparamos con el país que deberíamos proteger. El 63% de los indígenas vive por debajo de la línea de la pobreza y el 47.6% por debajo de la línea de la indigencia. Esto está muy mal. Este es el mapa de las comunidades afrocolombianas, alrededor del 10% de la población, unos 12 millones de personas, de los cuales 5 millones son negros. Este mapa es muy importante, es el mapa de los hidrocarburos. Aquí vemos qué le estamos haciendo al país. Si lo comparamos con el país que deberíamos proteger, nos damos cuenta que lo estamos acabando. Veamos ahora el mapa del carbón, que también perjudica inmensamente el territorio nacional. Este es el mapa del oro y las esmeraldas. Si nos damos cuenta, es una explotación inmensa en el país, prácticamente todo en manos de multinacionales. Veamos ahora títulos mineros, solicitudes mineras y minería de hecho. Todo esto comparado con el país que deberíamos proteger, prácticamente la totalidad del territorio nacional. La palma africana tampoco se queda atrás. Colombia es el 5º productor de palma en el mundo. Este es el mapa del negocio del narcotráfico. Comparémoslo con el mapa del narcoparamilitarismo y con el mapa de la guerrilla. Veamos ahora los mapas de las FARC, el EPL y el ELN y su presencia territorial. Y asimismo veamos la presencia de grupos armados, es decir, guerrilla y grupos neoparamilitares. Aquí está la presencia del paramilitarismo y el narcoparamilitarismo. Ahora estamos presentes frente a los mapas del conflicto, el conflicto armado, las acciones militares, las zonas de combate, la intensidad del conflicto armado, eventos por violencia y minas antipersonas.
Este mapa es el mapa del desplazamiento, que es la consecuencia de la explotación abusiva de los recursos naturales y del conflicto armado. Este mapa es muy grave. Es el mapa de títulos mineros otorgados a multinacionales en zonas de páramo. No estamos respetando la naturaleza. Este es el mapa de la presencia de los bancos en el territorio nacional. Esta es la confirmación de nuestra teoría. No se trata de conflicto social o de conflicto político, es un tema puramente de negocios. Veamos ahora la superposición de todos los mapas y del país en que estamos viviendo. Los mapas nos ilustran sobre el país en que vivimos y la explotación abusiva de los recursos naturales. Pero todos estos negocios asociados a la tierra los hemos estudiado bajo 5 variables. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes se benefician? ¿Cuáles son los subnegocios? ¿Cuáles son los temas relacionados? ¿Y cuál es su historia? Cuando estudiamos puntualmente cada negocio nos damos cuenta que cuando el Estado habla de políticas agrarias es imposible que las aplique, porque los verdaderos dueños de la tierra en Colombia son los terratenientes, los paramilitares, los narcotraficantes, las multinacionales, la guerrilla y en algunos casos el propio Estado. ¿Cómo puedo aplicar una política agraria si la tierra no es ni siquiera mía? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué sucedieron los paros? Veamos estos mapas. Si comparamos los paros y las movilizaciones en el año 2013 y las zonas donde se presentó el paro agrario, coinciden completamente con la sumatoria de los mapas de la explotación abusiva de los recursos naturales. Esto significa que tenemos 15 millones de campesinos que no pueden explotar el campo. Esta es la razón del caos y la situación crítica que vive Colombia. Las personas se están yendo del campo porque no hay en qué trabajar, porque los obligan a irse. Yo vivo del oficio del barro y de 3 vacas que tengo. Con 30.000 o 40.000 que sale semanal no alcanza para uno subsistir de una vaquita. Para sembrar una carga de papa tiene que tener 300.000 pesos y al irla a vender no alcanza a sacar 100.000 pesos. Entonces, la situación de Colombia es una situación crítica, pero yo creo que paradójicamente es una oportunidad para Colombia. Lo que ha sucedido es que nos hemos matado en los últimos, para hacerlo fácil, en los últimos 100 años. Todos nos acusamos, todos nos perseguimos y creemos que el conflicto social se va a resolver con guerra, y esto no ha funcionado. Yo creo que cuando hablamos de los problemas de Colombia, tenemos que dejar de pensar en ideologías y en dejar de hablar de derecha e izquierda. El hambre no tiene ideología. Para mí la salida está en ponernos de acuerdo los buenos y los malos, aclarando que no tengo claro quiénes son realmente los buenos. No son los mayores los que van a cambiar el país, son los jóvenes a través de sus padres, a través de sus familias, los que pueden originar una fuerza social, una fuerza política que cambie la realidad de este país. Necesitamos un proceso de reconciliación nacional y debemos hacer un plan donde quepamos todos. Tiene que incluir claramente a las personas ricas del país, a los grupos económicos, pero definitivamente tiene que incluir al 52% de las personas que están por debajo de la línea de la pobreza, a 15 millones de campesinos, a aproximadamente 7 millones de indigentes, a 1.500.000 indígenas, a 5 millones de negros. Ese nuevo pacto social tiene que darle una oportunidad a todos los colombianos y tenemos que dejar de ser un país de privilegios para convertirnos en un país de derechos. Podemos competir
si somos capaces de aprovechar las condiciones de globalización que se están presentando para Colombia. Si logramos una gran inversión de los extranjeros, esta inversión tiene que ser respetuosa de nuestros valores, de nuestra idiosincrasia, de nuestras tradiciones, y estas inversiones tienen que permitir que el pueblo se enriquezca. Hemos hablado siempre de utilidad económica. Yo creo que el concepto debe ser utilidad social. Esto es lo que yo llamo capitalismo social o social capitalismo.